Durante 400 años, la ciencia ha operado bajo un silencioso acuerdo. Un acuerdo tan fundamental que casi nunca se pronuncia en voz alta, porque cuestionarlo se siente como cuestionar el suelo bajo tus pies. El acuerdo es este: no hay nada especial en el lugar donde estamos. La Tierra no es el centro del sistema solar. El Sol no es el centro de la galaxia. La galaxia no es el centro del universo. No estamos en ningún lugar en particular, flotando en un rincón insignificante de una galaxia insignificante, en un océano de 2 billones de otras. Esta idea tiene un nombre. Se llama el principio copernicano. Y no es solo una preferencia filosófica, es el fundamento matemático sobre el cual se construye todo el modelo moderno del universo. Cada ecuación que usamos para describir el Big Bang, cada cálculo que nos dice la edad del cosmos, cada modelo que predice cómo se forman las galaxias y cómo se expande el espacio. Todo depende de una suposición innegociable. El universo es igual en todas las direcciones. No hay arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha, ningún eje preferido, ninguna orientación especial. Si pudieras situarte en cualquier punto del universo observable y mirar hacia afuera, la vista debería ser estadísticamente idéntica, sin importar hacia dónde te gires. Los físicos llaman a esto isotropía, y no es opcional. Si la isotropía falla, las ecuaciones fallan. Y si las ecuaciones fallan, todo lo que creemos saber sobre cosmología se derrumba. Para comprobar si el universo realmente es igual en todas las direcciones, los científicos utilizan la luz más antigua que existe. Se llama el fondo cósmico de microondas. No es luz de estrellas. No es el resplandor de las galaxias. Es el eco luminoso del propio Big Bang, liberado 380,000 años después del nacimiento del universo, cuando el plasma primordial se enfrió lo suficiente para que los fotones viajaran libremente por primera vez. Esa luz ha estado viajando por el espacio desde entonces. Durante 1,3800 millones de años ha cruzado el vacío en expansión, estirada por el crecimiento del universo desde luz visible hasta microondas, enfriándose desde miles de grados hasta apenas 2, 7 grados por encima del cero absoluto. Llena cada centímetro cúbico del espacio. Proviene de todas las direcciones. Es la señal más antigua que el universo ha producido jamás, y es lo más cercano que tenemos a una fotografía de bebé de toda la existencia. Cuando observas un mapa del fondo cósmico de microondas, aparece como un patrón moteado y caótico de regiones ligeramente más cálidas y ligeramente más frías. Las diferencias de temperatura son extraordinariamente pequeñas, aproximadamente una parte en 1,00000. Para un cosmólogo, esta casi uniformidad es hermosa. Es la confirmación de que el universo temprano era suave, bien mezclado e isotrópico, exactamente como lo exigen las ecuaciones. Pero las pequeñas variaciones, esas sutiles manchas de calor y frío, no son ruido aleatorio. Son las huellas digitales de las fluctuaciones cuánticas del primer billonésimo de segundo de existencia, extendidas por todo el cielo, gracias a la expansión del universo. Son las semillas que eventualmente dieron origen a cada galaxia, cada estrella, cada planeta, cada átomo de tu cuerpo. Y cuando los científicos comenzaron a estudiar estas variaciones con la precisión que los satélites modernos podían ofrecer, encontraron algo que no debería estar ahí. La herramienta que utilizaron se llama expansión multipolar. Imagínala como descomponer un sonido complejo en sus notas individuales. El fondo cósmico de microondas es como un acorde tocado en un instrumento cósmico. La expansión multipolar separa ese acorde en sus frecuencias componentes. La primera nota es el dipolo, un patrón simple, caliente de un lado, frío del otro, causado por el movimiento de nuestra galaxia a través del espacio a aproximadamente 370 km por segundo. Los científicos lo eliminan del análisis. Es un efecto local conocido. No nos dice nada sobre el universo en su conjunto. La siguiente nota es el cuadrupolo. Representa el patrón de temperatura a la mayor escala posible, dividiendo el cielo en 4 grandes regiones de calor y frío. Después viene el octupolo, que divide el cielo en 8 regiones. En un universo que comenzó con fluctuaciones cuánticas aleatorias infladas a escala cósmica, estos dos patrones no deberían tener absolutamente nada que ver entre sí. Se establecieron en momentos distintos de la época inflacionaria. Son productos de procesos cuánticos independientes. No existe ningún mecanismo físico en el modelo estándar que los hiciera estar alineados. Esperar que el cuadrúpolo y el octupolo apunten en la misma dirección.
Es como esperar que dos desconocidos en lados opuestos del planeta lancen una moneda al mismo instante y que ambas caigan exactamente de canto. No solo improbable, sino físicamente injustificado. No hay razón alguna para que ocurra. En 2005, investigadores que analizaban datos del Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, conocido como UBLO-MAP, el satélite de microondas más avanzado jamás lanzado hasta ese momento, midieron la orientación del cuadrúpolo y el octupolo. Lo que encontraron fue una anomalía estadística que desafió todas las expectativas. Los dos patrones estaban casi perfectamente alineados, apilados uno sobre el otro, apuntando en la misma dirección a lo largo del cielo, formando un único eje coherente a través del cosmos. La probabilidad de que esta alineación ocurriera por azar en un universo verdaderamente isotrópico se calculó en menos del 0,1%. En física, cuando algo tiene un 99,9% de probabilidad de no ser una coincidencia, exige una explicación. El cosmólogo João Magueijo le dio un nombre. Lo llamó el eje del mal. No porque fuera literalmente malvado, sino por el daño que causa a nuestras teorías. Si las estructuras de temperatura más grandes en el universo de 800 millones de años, están alineadas a lo largo de un único eje, significa que el universo tiene una dirección preferida, significa que la isotropía está violada, significa que el principio copernicano, el supuesto fundamental, de 4 siglos de ciencia, podría estar equivocado. Pero esa no era la peor parte. La peor parte era hacia dónde apuntaba ese eje. Cuando los investigadores proyectaron este eje cósmico sobre un mapa de nuestro propio cielo, descubrieron que estaba alineado con el plano de la eclíptica de nuestro sistema solar. La eclíptica es el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Es el disco plano que trazan los planetas mientras orbitan nuestra estrella. Es una característica local, una propiedad de nuestro pequeño e insignificante rincón del espacio. Y de alguna manera las estructuras más grandes en la luz más antigua del universo, patrones puestos en movimiento hace casi 14.000 millones de años, mucho antes de que existiera nuestro Sol, mucho antes de que nuestra galaxia hubiera terminado de formarse, mucho antes de que los átomos que componen la Tierra fueran forjados en los hornos de estrellas moribundas. Parecen estar orientados a lo largo del mismo plano que la órbita de un pequeño planeta rocoso alrededor de una estrella de mediana edad en un brazo tranquilo de una galaxia espiral ordinaria. El fondo cósmico de microondas quedó grabado 3.80000 años después del Big Bang. Nuestro sistema solar se formó 9.200 millones de años después. No existe ningún mecanismo en la física conocida que pueda conectar ambos eventos. No hay fuerza, no hay campo. Ninguna interacción que pudiera hacer que un patrón del amanecer del tiempo se alineara con el plano orbital de un planeta, que no existiría por otros 9.000 millones de años. Y sin embargo, los datos mostraban exactamente eso. El eje del cuadrupolo y el eje del octupolo se alineaban entre sí, y se alineaban con nosotros. Lawrence Krauss, uno de los cosmólogos más destacados del mundo, respondió al hallazgo con una declaración que capturó la inquietud de toda la comunidad científica. Dijo que los resultados nos están diciendo que toda la ciencia está equivocada y que somos el centro del universo, o que quizás los datos son simplemente incorrectos, o que algo extraño ocurre con los resultados del fondo de microondas, y que tal vez hay algo fundamentalmente erróneo en nuestras teorías a las escalas más grandes. La comunidad científica eligió creer que era un error. Asumieron que el satélite UBLO-MAP tenía un sesgo instrumental sutil. Asumieron que el proceso de restar la propia radiación de la Vía Láctea de los datos había dejado un fantasma atrás, una mancha residual que por casualidad se alineaba con la eclíptica, porque la Vía Láctea se sitúa aproximadamente en el mismo plano. Asumieron que con mejor tecnología, el eje desaparecería. Esperaron a la siguiente generación de satélites. Esperaron la misión Planck de la Agencia Espacial Europea, lanzada en 2009 con los detectores de microondas más sofisticados jamás construidos, operando en un rango más amplio de frecuencias con una sensibilidad y resolución dramáticamente superiores. Planck lo resolvería. Planck haría desaparecer el eje. Planck salvaría el principio de Copérnico. Planck no salvó nada. Cuando llegó la primera gran entrega de datos de Planck en 2013 y fue refinada posteriormente en 2015 y 2018, el eje seguía ahí. La alineación entre el cuadrupolo y el octupolo fue confirmada. La correlación con la eclíptica fue confirmada.
La anomalía había sobrevivido la transición de un satélite a otro, de un conjunto de instrumentos a uno completamente diferente, de un rango de frecuencias a múltiples rangos de frecuencias. Si el eje fuera simplemente una sombra del polvo de la Vía Láctea, debería haberse visto diferente en distintas frecuencias. No fue así. La señal era consistente, robusta, reproducible. 2 satélites independientes, construidos por agencias espaciales distintas. Usando tecnologías diferentes, separados por casi una década, habían visto lo mismo. Las respuestas fáciles habían desaparecido. Las explicaciones cómodas habían sido puestas a prueba y habían fallado. El eje del mal no era una mancha en el lente. No era un fantasma dejado por un procesamiento de datos imperfecto. Era una característica de la luz más antigua del universo, confirmada con un nivel de precisión que dejó a la comunidad científica ante una elección que no quería enfrentar. O nuestros métodos estadísticos nos están fallando de una manera muy específica y sin precedentes, o el universo no es el vacío suave, sin dirección ni rasgos distintivos, en el que hemos creído durante 400 años. Y eso fue antes de que la evidencia de apoyo comenzara a llegar desde fuentes completamente independientes. Eso fue antes de que las galaxias comenzaran a moverse en la misma dirección. Eso fue antes de que los agujeros negros comenzaran a girar de la misma manera. Eso fue antes de que el eje del mal dejara de ser una anomalía aislada y comenzara a aparecer el primer hilo visible de un patrón tejido en la propia estructura del cosmos. Cada vez que una medición amenaza con derribar todo lo que sabemos sobre la física, la primera reacción de la comunidad científica no es entusiasmo, no es asombro, no es la romántica imagen de científicos boquiabiertos frente a una pizarra. Es sospecha, una sospecha profunda, metódica e implacable. Porque la historia de la ciencia está plagada de anomalías que resultaron ser errores, señales que resultaron ser ruido, patrones que resultaron ser producto de la compulsiva necesidad del cerebro humano de encontrar orden en el caos. Y así, cuando el eje del mal apareció en los datos, la comunidad científica hizo exactamente lo que estaba entrenada para hacer: intentó destruirlo. La explicación más inmediata e intuitiva fue la contaminación de primer plano. El fondo cósmico de microondas es la luz más antigua del universo, pero para detectarla, los satélites deben mirar a través de todo lo que se interpone entre nosotros y el borde del universo observable. Y el mayor obstáculo es nuestra propia galaxia. La Vía Láctea no es una estructura tranquila y transparente. Es un disco caótico, luminoso y cargado de polvo, lleno de estrellas y gas que emite su propia radiación en un amplio rango de frecuencias. Emisión de sincrotrón de electrones a alta velocidad que espiralan a través de campos magnéticos. Emisión térmica de granos de polvo calentados por la luz estelar en regiones de formación activa de estrellas. Emisión libre de gas de hidrógeno ionizado. Todo este ruido galáctico se sitúa en primer plano, entre nosotros y el fondo cósmico de microondas, y debe sustraerse antes de poder analizar la señal primordial. Este proceso de sustracción se llama limpieza del mapa. Es extraordinariamente sofisticado. Los científicos utilizan observaciones a múltiples frecuencias para distinguir la firma espectral de las emisiones galácticas de la firma espectral del fondo cósmico de microondas. Cada tipo de contaminación tiene un perfil de frecuencia característico. El polvo es más brillante a altas frecuencias. La emisión de sincrotrón domina a bajas frecuencias. El propio CMB tiene un espectro de cuerpo negro específico que difiere de todos ellos. Combinando observaciones en múltiples canales de frecuencia, los científicos pueden, en principio, pelar las capas de ruido galáctico y aislar la señal primordial que subyace bajo ellas. Pero si este proceso es, aunque sea ligeramente imperfecto, la geometría de la Vía Láctea puede filtrarse en los mapas limpios. Y aquí está el punto crítico. La Vía Láctea se sitúa aproximadamente en el mismo plano que nuestro sistema solar. El disco galáctico y el plano de la eclíptica no son idénticos. Están inclinados unos 60 grados entre sí, pero la preocupación era que la contaminación galáctica residual pudiera crear una alineación falsa que coincidiera con la eclíptica. Si la sustracción del polvo dejaba una débil sombra de la estructura de la Vía Láctea, esa sombra tendría naturalmente una orientación preferida, y esa orientación podría, en principio, imitar un eje cósmico. Esta era una preocupación seria y legítima. Los científicos pasaron años poniéndola a prueba. Variaron los métodos de limpieza, usaron diferentes combinaciones de frecuencias, aplicaron distintas máscaras galácticas, bloqueando más o menos la Vía Láctea para observar cómo respondía el eje. Probaron los resultados utilizando algoritmos de separación de componentes con nombres como
Smika, Nilg, Sebem y Commander, cada uno abordando el problema desde un ángulo matemático diferente. El eje persistió en todos ellos. Cuando el satélite Planck observó el cielo en 9 canales de frecuencia distintos, desde los 30 GHz hasta los 857 GHz, el alineamiento estaba presente en todo el rango. Si la señal fuera polvo galáctico, debería haber lucido radicalmente diferente, a 30 GHz que a 857 GHz. No fue así. El comportamiento espectral del eje era consistente con una señal cosmológica, no con un artefacto de primer plano. La segunda línea de ataque fue el cuadrúpolo cinemático. Nuestro sistema solar no está estacionario. Se mueve a través del espacio a aproximadamente 370 kilómetros por segundo en relación con el fondo cósmico de microondas. Este movimiento genera el dipolo, ese patrón a gran escala de calor en un lado y frío en el otro, que es lo primero que los científicos sustraen de los datos brutos. Pero la sustracción del dipolo no es perfectamente limpia. Existe un efecto secundario llamado cuadrupolo cinemático, una pequeña distorsión de los multipolos superiores causada por la interacción entre nuestro movimiento y la señal primordial. Si la corrección por nuestro movimiento no es matemáticamente perfecta, puede filtrar una pequeña cantidad de sesgo direccional hacia el cuadrúpolo y el octopolo, forzándolos potencialmente hacia un alineamiento artificial. Los científicos también pusieron esto a prueba. Variaron los parámetros de la sustracción del dipolo. Modelaron la contribución cinemática con precisión creciente. Simularon miles de universos aleatorios. Y aplicaron el mismo proceso de sustracción para ver con qué frecuencia aparecería un alineamiento falso. El resultado fue contundente. El cuadrupolo cinemático aporta una pequeña corrección a los multipolos medidos, pero no es lo suficientemente grande como para explicar el alineamiento observado. Incluso después de contabilizar cada efecto cinemático conocido, el eje persistía. La tercera objeción fue la máscara galáctica, debido a que el centro de la Vía Láctea es tan brillante en frecuencias de microondas, que el fondo cósmico de microondas queda completamente oculto detrás de él. Los cosmólogos recortan una amplia franja del centro del cielo antes de realizar su análisis. Esta máscara elimina aproximadamente entre el 20 y el 30% del cielo de los datos, y cuando se elimina una gran porción de datos de cualquier análisis estadístico, se alteran las propiedades del análisis en sí mismo. Los críticos argumentaron que la forma específica de la máscara podría estar distorsionando la descomposición multipolar, comprimiendo el ajuste matemático de una manera que fuerza al cuadrupolo y al octopolo hacia un alineamiento que no existe en el cielo completo. Esta es una objeción sutil y técnicamente exigente, y fue tomada muy en serio. Los investigadores probaron máscaras de diferentes tamaños, probaron diferentes formas de máscara, utilizaron técnicas de relleno para completar la región enmascarada con datos simulados estadísticamente plausibles, y luego repitieron el análisis. Realizaron la descomposición multipolar del cielo completo, usando métodos de reconstrucción bayesiana que tienen en cuenta los datos faltantes de forma probabilística. Los resultados variaron ligeramente según el método, pero el hallazgo central fue sólido. El alineamiento entre el cuadrupolo y el octopolo no era un artefacto de la máscara. Estaba presente independientemente de cómo se tratara la región enmascarada. La cuarta objeción, y quizás la más fascinante desde el punto de vista filosófico, es el efecto de búsqueda múltiple. Este es un principio estadístico que establece que si se busca en un conjunto de datos suficientemente grande durante el tiempo suficiente, con suficientes pruebas estadísticas, inevitablemente encontrarás un patrón que parece imposiblemente improbable. El cerebro humano ha evolucionado para detectar patrones. Ha evolucionado para ver rostros en las nubes y señales en el ruido estático. Si analizas suficientes propiedades estadísticas del fondo cósmico de microondas, algunas parecerán anómalas simplemente por azar. La pregunta no es si existe alguna anomalía. La pregunta es si esta anomalía específica es realmente significativa, considerando todas las demás pruebas realizadas y todos los demás patrones que podrían haberse señalado. Los escépticos tienen razón en algo. Si el eje se hubiera alineado con el polo norte galáctico en lugar de la eclíptica, igualmente lo habríamos llamado extraño. Si se hubiera alineado con la dirección del cúmulo de Virgo o del Gran Atractor, habríamos escrito artículos sobre ello. Hay muchas direcciones posibles en el cielo que habrían generado la misma emoción. La probabilidad de que el eje se alinee con cualquier dirección interesante podría ser mayor que la probabilidad de que se alinee con una dirección específica. Es un argumento estadístico válido que aún no ha sido completamente resuelto.
Pero existe un contraargumento que se ha vuelto más poderoso con el tiempo, porque el eje del mal ya no está solo. Si la alineación entre el cuadrupolo y el octopolo fuera la única anomalía en los datos, el efecto de búsqueda múltiple podría ser suficiente para descartarla. Una sola anomalía, por impactante que sea, siempre puede atribuirse al azar si estamos dispuestos a aceptar que las cosas improbables a veces ocurren. Pero lo que ha transformado completamente este debate, lo que ha desplazado el peso de la discusión desde el escepticismo hacia una preocupación genuina, es que el fondo cósmico de microondas ya no es el único lugar donde se ha encontrado una dirección preferida. Para 2024 y 2025, observaciones independientes realizadas con instrumentos completamente distintos, estudiando fenómenos completamente diferentes, comenzaron a converger en la misma conclusión impactante. El universo parece tener una dirección y aparece en absolutamente todas partes donde miramos. La primera evidencia independiente provino del flujo oscuro. Al estudiar el efecto Sunyaev-Zeldovich cinético, la forma en que los fotones del fondo cósmico de microondas son dispersados por el gas caliente dentro de los cúmulos de galaxias, los astrónomos descubrieron algo profundamente perturbador. Miles de cúmulos de galaxias, separados por vastas distancias, parecían desplazarse a velocidades enormes hacia una región específica del cielo. Este movimiento no podía explicarse por la expansión del universo. No podía explicarse por la atracción gravitacional de ninguna masa conocida dentro del universo observable. Era un flujo coherente y a gran escala de materia en una dirección que no debería existir si el universo es verdaderamente isotrópico. Y la dirección de este flujo oscuro era aproximadamente consistente con el eje del mal. La segunda evidencia provino de los cuásares. Los cuásares son los núcleos intensamente luminosos de galaxias distantes, alimentados por agujeros negros supermasivos que consumen materia a tasas extraordinarias. Debido a que son visibles a través de miles de millones de años luz, sirven como marcadores de la estructura a gran escala del cosmos. En estudios realizados entre 2022 y 2025, los investigadores descubrieron que los ejes de rotación de los cuásares no están orientados aleatoriamente. Están alineados entre sí a lo largo de distancias de miles de millones de años luz, y estas alineaciones siguen exactamente el mismo patrón direccional que el eje detectado en el fondo cósmico de microondas. No existe ningún mecanismo conocido que pueda hacer que un agujero negro en un extremo del universo observable alinee su rotación con otro agujero negro en el extremo opuesto, a menos que ambos hayan sido influenciados por la misma estructura subyacente. A menos que el universo mismo tenga una especie de grano, una textura, una dirección que fue grabada en el instante de su nacimiento y ha persistido desde entonces, inscrita en la temperatura de la luz más antigua, en el movimiento de los cúmulos de galaxias y en la rotación de los objetos más poderosos que existen. Cuando se combinan los datos del CMB, los datos del flujo oscuro y los datos de alineación de cuásares, la probabilidad de que los tres apunten en la misma dirección por pura casualidad se aproxima a cero. Esto es lo que los científicos denominan una señal de múltiples mensajeros. Ya no se trata de una sola anomalía en el mapa de un satélite. Es un sesgo direccional consistente que aparece en la temperatura del universo primitivo, en el movimiento de los cúmulos de galaxias modernos y en la orientación de agujeros negros ancestrales. 3 mensajeros independientes, 3 instrumentos independientes, 3 épocas independientes de la historia cósmica, todos apuntando en la misma dirección. La coincidencia se ha vuelto demasiado grande para ignorarla, y la pregunta ya no es si el eje es real. La pregunta es, ¿qué significa? El eje del mal no existe de forma aislada. No es una sola grieta en un muro por lo demás perfecto. Es una de varias fracturas que han aparecido en la superficie de la cosmología moderna durante las últimas 2 décadas, cada una lo suficientemente pequeña como para ignorarla por sí sola, pero que juntas forman un patrón cada vez más difícil de desestimar. El modelo estándar de la cosmología, el marco conocido como Lambda-CDM, ha sido el modelo científico más exitoso jamás construido para describir el comportamiento del universo a gran escala. Ha predicho el fondo cósmico de microondas con una precisión asombrosa. Ha explicado la distribución de galaxias a lo largo de miles de millones de años luz. Ha dado cuenta de la expansión acelerada del universo y de las abundancias relativas de hidrógeno y helio producidas en los primeros minutos tras el Big Bang. Pero está construido sobre suposiciones, y esas suposiciones están comenzando a mostrar fracturas que ninguna cantidad de precisión puede suavizar.
La más famosa de estas fracturas es la tensión de Hubble. Durante años, los científicos han medido la tasa de expansión del universo utilizando dos métodos fundamentalmente distintos, y ambos métodos se niegan a coincidir. El primer método utiliza el fondo cósmico de microondas. Analizando los patrones en la luz más antigua del universo y procesándolos a través de las ecuaciones de lambda CDM, los científicos pueden calcular qué tan rápido debería estar expandiéndose el universo hoy. La respuesta es aproximadamente 67,4 km por segundo por megaparsec. El segundo método utiliza la escala de distancias cósmicas. Midiendo las distancias y velocidades de objetos cercanos, estrellas variables, cefeidas, supernovas de tipo Unoa, galaxias cuyas distancias pueden calibrarse paso a paso, los científicos pueden observar directamente qué tan rápido se expande el universo en este momento. La respuesta es aproximadamente 73,5 km por segundo por megaparsec. La diferencia es de aproximadamente un 9%. Durante años, los cosmólogos esperaban que esto fuera un error de medición. Quizás un equipo había calibrado mal sus instrumentos. Quizás había un sesgo sistemático en los datos de supernovas. Quizás las estrellas cefeidas no eran tan fiables como se pensaba. Pero hasta 2026, la brecha no ha hecho más que ampliarse. Cada nueva medición, cada calibración refinada, cada verificación independiente ha separado aún más los dos valores en lugar de acercarlos. La tensión de Hubble ya no es una simple discrepancia, es una crisis. Y aquí es donde el eje del mal se convierte en algo mucho más grande que una simple anomalía en un mapa de microondas. Porque existe un creciente conjunto de trabajos teóricos que sugieren que la tensión de Hubble y el eje del mal podrían ser síntomas del mismo problema subyacente. La conexión es elegante y perturbadora. Lambda CDM asume que el universo es isotrópico. Asume que la tasa de expansión es idéntica en todas las direcciones. Pero si el universo tiene una dirección preferida, si el espacio mismo tiene una orientación intrínseca, entonces la tasa de expansión no sería uniforme. Variaría dependiendo de la dirección en que se midiera. Si nos encontramos en una región del espacio que se expande de forma ligeramente distinta al promedio, o si estamos midiendo la expansión a lo largo de un eje que no representa el conjunto, nuestros números jamás coincidirían. El método del fondo cósmico de microondas, que promedia todo el cielo, daría una respuesta. El método de la escalera de distancias, que mide objetos en líneas de visión específicas, daría otra. El eje del mal es la evidencia direccional. La tensión de Hubble es la evidencia de velocidad. Juntas, apuntan hacia un universo que no es la esfera suave, uniforme e isotrópica que el lambda CDM exige que sea. Esto nos obliga a enfrentar la implicación más incómoda del eje del mal, el posible colapso del principio de Copérnico. Durante 4 siglos, la ciencia ha avanzado eliminando sistemáticamente a la humanidad del centro de la narrativa. Copérnico nos alejó del centro del sistema solar. Galileo lo confirmó. Kepler lo refinó. Newton lo generalizó. Hubble nos demostró que nuestra galaxia es una entre miles de millones. El fondo cósmico de microondas nos mostró que el universo luce igual en todas las direcciones. Paso a paso, descubrimiento tras descubrimiento, hemos construido una imagen del cosmos en la que nuestra ubicación es absolutamente irrelevante. No estamos en el centro, no estamos en un lugar especial, no estamos en ningún sitio en particular. El eje del mal amenaza con revertir esta trayectoria. No porque afirme que somos el centro del universo. Los datos no dicen eso, sino porque indica que el universo tiene una dirección, y esa dirección parece estar correlacionada con nuestro sistema solar. Y si así fuera, nuestra posición no sería aleatoria ni genérica. Estaría de algún modo conectada a la geometría a gran escala del cosmos de una manera que ninguna teoría actual puede explicar. Algunos teóricos han propuesto que podríamos estar ubicados cerca del centro de un gigantesco vacío cósmico, una región del espacio ligeramente menos densa que su entorno. En este escenario, el eje no sería una propiedad de todo el universo, sino el resultado de cómo viaja la luz a través de esa región de baja densidad que nos rodea. La luz que atraviesa un vacío se ve afectada de manera distinta a la luz que viaja por el espacio de densidad promedio. El vacío podría crear un sesgo direccional en el fondo cósmico de microondas que imita un eje cósmico. Esta explicación preserva el principio de Copérnico a las escalas más grandes, mientras explica la anomalía como un efecto local, pero tiene sus propios costos. Si vivimos dentro de un vacío, la tasa de expansión que medimos localmente sería diferente de la tasa de expansión medida por el fondo cósmico de microondas.
Esto explicaría la tensión de Hubble, pero también significaría que lo que observamos desde la Tierra es un caso especial, no una verdad universal. Cada medición cosmológica que hemos realizado, cada conclusión que hemos extraído sobre la edad, la composición y el destino del universo, tendría que ser recalibrada según nuestra ubicación específica. Las leyes de la física seguirían siendo las mismas en todas partes, pero las observaciones no. Existe otra posibilidad aún más radical. En 2025, simulaciones demostraron que si el universo tiene una topología no trivial, si no es infinito y plano, sino finito y curvado, como una versión tridimensional de un toro, una forma de dona, el eje del mal puede reproducirse casi a la perfección. En un universo toroidal, el espacio es finito, pero no tiene bordes. Si viajas lo suficientemente lejos en una dirección, eventualmente regresas al punto de partida. Esta curvatura crea direcciones preferidas. Si el toro es más estrecho en una dimensión que en otra, las mayores fluctuaciones de temperatura en el fondo cósmico de microondas se alinearían naturalmente a lo largo del eje más largo. La luz del Big Bang tomaría múltiples caminos para alcanzarnos, resonando alrededor de la forma del universo, creando correlaciones entre el cuadrúpolo y el octopolo que lucirían exactamente como el eje del mal. La belleza de esta explicación es que no nos exige estar en una ubicación especial. El eje existiría para cualquier observador en cualquier punto del universo. El principio copernicano sobrevive, pero la forma del universo cambia. Ya no es el vacío infinito, plano e indiferenciado que asume el modelo lambda CD. Es un espacio finito, estructurado y geométricamente complejo, con una topología que jamás habíamos contemplado en nuestras ecuaciones estándar. Y luego está la posibilidad que sacude los cimientos más profundos. Durante más de un siglo, la relatividad general ha descrito la geometría del espacio mediante la geometría riemanniana, un marco matemático que asume que las propiedades del espacio son las mismas, sin importar la dirección en que te orientes. Pero existe un marco más general llamado geometría de Finsler. En el espacio-tiempo finsleriano se permite que el tejido del universo sea anisotrópico. La velocidad de la luz, la intensidad de la gravedad, la forma en que se miden las distancias, todo esto podría variar sutilmente según tu orientación. En un universo finsleriano, el eje del mal no es una anomalía. Es una consecuencia natural de la estructura fundamental del espacio. El patrón que vemos en el fondo cósmico de microondas, el movimiento coherente de los cúmulos de galaxias, la alineación de los espines de los cuásares, todo sería la firma de un universo construido sobre una geometría anisotrópica en su nivel más profundo. Esto significaría que el supuesto de isotropía, la piedra angular de 400 años de cosmología, nunca fue correcto. Era una aproximación, una simplificación que funcionó bien a las escalas que podíamos medir, pero que se desmorona cuando observamos el cielo completo con la precisión que ofrecen los satélites modernos. Cada una de estas explicaciones tiene un precio diferente. El modelo del vacío preserva la mayor parte de nuestra física, pero hace especial nuestra ubicación. El modelo toroidal preserva nuestra ubicación, pero cambia la forma del universo. El modelo finsleriano preserva la forma, pero transforma las propias leyes de la física. Ninguno resulta cómodo, ninguno deja el modelo lambda CDM intacto y ninguno ha sido descartado. El modelo estándar de la cosmología no está equivocado como lo está un reloj que marca la hora incorrecta. Está equivocado como lo está un mapa que describe una tierra plana. El mapa funciona perfectamente a pequeña escala. Te lleva de tu casa a la tienda sin ningún error, pero extiéndelo lo suficiente, llévalo hasta sus límites, y las distorsiones se vuelven imposibles de ignorar. El eje del mal es la distorsión. La tensión de Hubble es la distorsión. El flujo oscuro es la distorsión. Las alineaciones de cuásares son la distorsión. Todas nos están diciendo lo mismo. El mapa no es el territorio. Y el territorio es mucho más extraño de lo que el mapa permite. Hay un momento en la historia de toda revolución científica en que el antiguo marco ha fallado claramente, pero el nuevo aún no ha llegado. Es un lugar incómodo, un lugar donde los datos dicen algo que las ecuaciones no pueden acomodar, donde las observaciones contradicen la teoría, pero no existe ninguna teoría de reemplazo. Estamos en ese momento ahora mismo. El eje del mal, la tensión de Hubble, el flujo oscuro. Las alineaciones de cuásares, todas nos indican que el modelo lambda CDM está incompleto. Pero incompleto no es lo mismo que equivocado. Y reemplazarlo exige algo más que evidencia contra el antiguo marco. Exige una nueva idea capaz de explicar todo.
Lo que el viejo modelo explicaba, más lo que no puede explicar. Han surgido varios candidatos. Ninguno está aprobado. Todos son extraordinarios. La propuesta más conservadora no requiere nueva física en absoluto. Requiere una nueva forma. El modelo estándar asume que el universo es espacialmente infinito y geométricamente plano. No es porque alguien haya demostrado que el universo es infinito, sino porque los datos del fondo cósmico de microondas son consistentes con la planitud dentro de la precisión de nuestras mediciones. Pero consistente con no es lo mismo que prueba. El universo podría estar levemente curvado, o podría ser plano pero finito, y no podríamos distinguir la diferencia con los instrumentos actuales. Si el universo es finito y tiene una topología específica, su forma afectaría la manera en que la luz viaja a través de él. La topología no trivial más simple es un 3 toro. Imagina tomar un cubo y conectar sus caras opuestas. Si sales por arriba, vuelves a entrar por abajo. Si sales por la izquierda, vuelves a entrar por la derecha. El resultado es un espacio finito sin fronteras. Puedes viajar eternamente sin chocar con ninguna pared, pero eventualmente pasarás por las mismas regiones una y otra vez. En un universo toroidal, el fondo cósmico de microondas llevaría la huella de esa topología. La luz del Big Bang tomaría múltiples caminos para llegar a cualquier observador, dando vueltas por el espacio finito y llegando desde distintas direcciones en distintos momentos. Esto crearía correlaciones entre los patrones de temperatura en lados opuestos del cielo. Suprimiría las fluctuaciones a mayor escala, porque las ondas más largas que el tamaño del universo no pueden existir, y crearía un eje preferencial si el toro no es perfectamente simétrico, si una dimensión es más corta que las otras. El cuadrupolo y el octopolo se alinearían a lo largo de la dimensión más larga, porque esa es la dirección en que las fluctuaciones más grandes pueden desarrollarse. Simulaciones recientes publicadas en 2025 han demostrado que un modelo de 3 toro puede reproducir la alineación observada entre el cuadrupolo y el octopolo con una fidelidad extraordinaria. El eje del mal, en este contexto, no es una anomalía. Es la firma de la forma del universo, revelándose en la luz más antigua que podemos observar. Las implicaciones son absolutamente devastadoras. Si el universo tiene forma de toro, entonces es finito, tiene un tamaño, tiene dimensiones que, en principio, pueden medirse. La pregunta de cuán grande es el universo tendría una respuesta. No infinito, no incognoscible, un número específico. El diámetro de la dimensión más pequeña del toro determinaría la escala de la anomalía. Las estimaciones actuales, basadas en la supresión de correlaciones a grandes ángulos en el CMB, sugieren que si el universo es toroidal, su dimensión más pequeña podría ser del orden del diámetro del universo observable en sí mismo. Podríamos estar viviendo en un universo apenas más grande que lo que podemos ver. Un universo cuyos bordes no están infinitamente lejos, sino justo más allá del horizonte, enrollados sobre sí mismos en una geometría a través de la cual hemos estado mirando durante 800 millones de años sin darnos cuenta. Pero si la respuesta no es la forma, podría ser algo aún más fundamental. La relatividad general describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo. El lenguaje matemático que utiliza es la geometría de Riemann, un marco desarrollado en el siglo XIX que asume que el espacio es localmente isotrópico. En cada punto, la geometría luce igual en todas las direcciones. La velocidad de la luz es la misma. La fuerza de la gravedad es la misma. Las reglas no cambian dependiendo de hacia dónde mires. La geometría de Finsler elimina esta suposición. Es una generalización de la geometría de Riemann que permite que las propiedades del espacio dependan de la dirección. En un universo finsleriano, el vacío mismo tiene una textura, una orientación preferida. La luz que viaja a lo largo de un eje podría comportarse sutilmente diferente a la luz que viaja por otro. La gravedad podría ser ligeramente más fuerte en una dirección que en otra. La propia definición de distancia dependería de la orientación. Esto suena radical, y lo es, pero la geometría de Finsler no es nueva. Fue desarrollada por Paul Finsler en 1918, apenas 3 años después de que Einstein publicara la relatividad general. Ha sido estudiada por matemáticos durante más de un siglo. Lo que es nuevo es la comprensión de que los datos observacionales podrían estarla exigiendo. Si el fondo cósmico de microondas tiene un eje preferido, si los cúmulos de galaxias se desplazan en una dirección preferida, si los espines de los cuásares están alineados a lo largo de una orientación preferida, entonces la explicación más simple dentro del propio marco de la geometría es que el espacio-tiempo es finsleriano y no riemanniano.
La textura que vemos en los datos es la textura del vacío. El eje del mal no es un patrón impreso sobre el espacio, es una propiedad del espacio. Las consecuencias para la física serían profundísimas. Cada ecuación de la relatividad general necesitaría ser generalizada. Las ecuaciones de Friedman que describen la expansión del universo adquirirían términos direccionales. Las predicciones para las ondas gravitacionales, las fusiones de agujeros negros y la formación de estructuras a gran escala cambiarían ligeramente dependiendo de la orientación. La tensión de Hubble podría resolverse de manera natural, porque la tasa de expansión no sería isotrópica. Diferentes direcciones de observación arrojarían mediciones distintas. No por errores, sino porque el universo genuinamente se expande a ritmos diferentes a lo largo de distintos ejes. Existe una tercera posibilidad que se sitúa en la intersección de la cosmología y la teoría cuántica de la información. El principio holográfico, propuesto por primera vez por Gerard Hooft y refinado por Leonard Susskind en los años 90, sugiere que toda la información contenida en un volumen tridimensional del espacio puede codificarse en una frontera bidimensional que rodea ese volumen. Esto no es una metáfora, es un resultado matemático derivado de la física de los agujeros negros. La entropía de un agujero negro, la cantidad máxima de información que puede contener, es proporcional no a su volumen, sino al área de su horizonte de sucesos. Esto sugiere que el interior tridimensional es, en cierto sentido, una proyección de información almacenada en la superficie bidimensional. Si el universo mismo es holográfico, si el espacio tridimensional que habitamos es una proyección de información codificada en una lejana frontera bidimensional, entonces el eje del mal podría ser un artefacto de esa proyección. No una línea física a través del espacio tridimensional, sino una característica de cómo la información bidimensional se mapea en el interior tridimensional. Dependiendo de la geometría de la frontera y las reglas de la proyección, ciertas direcciones en el interior podrían parecer privilegiadas. El eje sería la costura del holograma, el punto donde la proyección revela su propia estructura. Esta hipótesis ganó un impulso significativo en 2025, con nuevos trabajos teóricos que conectan la cosmología holográfica con las anomalías observadas en el CMB. Si el eje del mal es un artefacto holográfico, sería la primera evidencia observacional directa de que vivimos en una realidad proyectada. No en el sentido de la ciencia ficción, sino en el sentido de la física matemática. Las tres dimensiones del espacio por las que nos movemos serían propiedades emergentes de una estructura más profunda y de menor dimensión. El eje sería la primera grieta en la proyección, el primer lugar donde la arquitectura subyacente se vuelve visible a través de la superficie. Y finalmente, existe el magnetismo primordial. En la primera fracción de segundo tras el Big Bang, el universo era un plasma de quarks, gluones y leptones a temperaturas que superaban los billones de grados. Bajo ciertas condiciones, este plasma podría haber generado un campo magnético coherente que se extendía por todo el universo observable. Un campo magnético tiene una dirección, tiene un polo norte y un polo sur, crea un eje por su propia naturaleza. Si tal campo existió en el universo primordial, habría influido en el flujo del plasma, en la formación de las primeras estructuras y en el patrón de temperatura del fondo cósmico de microondas. Habría dejado una huella permanente en la luz más antigua del universo, y habría influido en la rotación de cada galaxia y cada cuásar que se formó después, explicando las alineaciones de spin de los cuásares como una reliquia del mismo campo primordial que creó el eje en el CMB. Cada una de estas explicaciones abre una puerta diferente hacia un tipo distinto de universo. El toro nos da un cosmos finito con dimensiones medibles. La geometría de Finsler nos da un universo con física direccional. El principio holográfico nos da una realidad proyectada con una estructura oculta de menor dimensión. El magnetismo primordial nos da un universo que nació magnetizado y ha llevado esa firma desde entonces. No todas pueden ser correctas. Algunas pueden ser parcialmente correctas, otras completamente erróneas, pero todas comparten una conclusión única e ineludible. El universo no es lo que creíamos que era. Comenzamos este viaje buscando aleatoriedad. Apuntamos nuestros instrumentos más sensibles hacia la luz más antigua del universo, esperando encontrar un resplandor suave, uniforme e isotrópico. El eco de una explosión que no tuvo centro, ni dirección, ni preferencia por una orientación sobre otra. Esperábamos que el fondo cósmico de microondas confirmara lo que 400 años de progreso científico nos habían enseñado. Que somos ordinarios, que nuestra ubicación es genérica, que el universo no sabe ni le importa dónde estamos. En cambio, encontramos una línea,
Una línea que no debería existir. Una línea que conecta las estructuras de temperatura más grandes de la luz más antigua del cosmos con el plano orbital de un pequeño planeta rocoso alrededor de una estrella de mediana edad, en un tranquilo brazo espiral de una galaxia que es una entre 2 billones. Y nadie puede explicar por qué. El eje del mal ha sobrevivido 2 décadas de escrutinio. Ha sido puesto a prueba por 2 misiones satelitales independientes. Ha sido analizado en 9 canales de frecuencia distintos. Ha sido sometido a cada método de limpieza, cada variación de máscara, cada prueba estadística que la comunidad científica más escéptica de la historia humana ha podido diseñar. No ha desaparecido, no se ha debilitado. Si acaso, se ha vuelto más sólido a medida que observaciones independientes sobre el flujo oscuro, la alineación del giro de los cuásares y los grandes catálogos de galaxias han convergido en el mismo sesgo direccional. El universo parece tener una orientación, y esa orientación parece estar vinculada a nosotros. Esto no significa que seamos el centro del universo. Esa interpretación es demasiado simple y casi con certeza está equivocada. El eje no apunta hacia la Tierra. Se alinea con la eclíptica, el plano de nuestra órbita alrededor del Sol. Es una dirección, no una ubicación. No nos coloca en una posición privilegiada, sino en una orientación privilegiada. Y la distinción importa, porque una orientación privilegiada es algo que la física puede, en principio, explicar sin invocar milagros ni diseño. Una topología finita puede crear direcciones preferidas. Una geometría anisotrópica puede crear direcciones preferidas. Un campo magnético primordial puede crear direcciones preferidas. Una frontera holográfica puede crear direcciones preferidas. Todas estas son explicaciones físicas y naturales que no requieren que la Tierra sea especial. Requieren que el universo tenga una estructura que aún no hemos cartografiado. Pero este momento exige honestidad. No sabemos qué explicación es correcta. No sabemos si alguna de las propuestas actuales sobrevivirá a la próxima generación de datos. El satélite Lightbird, una misión conjunta de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial y la Agencia Espacial Europea, está diseñado para mapear la polarización del fondo cósmico de microondas con una sensibilidad sin precedentes. Su objetivo principal es la señal de polarización en modo B, un tenue patrón que confirmaría la teoría de la inflación cósmica y revelaría la escala de energía en la que el universo inició su expansión exponencial. Pero Lightbird también producirá los mapas de polarización a gran escala del CMB más precisos jamás obtenidos. Si el eje del mal es una característica física real del universo primordial, debería aparecer en los datos de polarización con la misma claridad con que aparecen los datos de temperatura. Si así ocurre, el debate habrá terminado efectivamente. El eje es real, el universo es anisotrópico, y el principio copernicano, en su forma más simple, habrá muerto. El Observatorio Simons, un experimento de CMB situado en el desierto de Atacama, en Chile, a una altitud de 5.200 metros, es otro instrumento que arrojará luz directamente sobre esta cuestión. Con su red de más de 60.000 detectores superconductores, el Observatorio Simons medirá la temperatura y la polarización del CMB a escalas angulares pequeñas e intermedias, con una precisión que supera todo lo disponible hasta ahora. También impondrá nuevas restricciones sobre las anomalías a gran escala, incluyendo el eje del mal, la simetría de potencia hemisférica y el cuadrupolo suprimido, mediante la correlación cruzada de datos del CMB con catálogos de galaxias y mapas de lentes gravitacionales. Si las anomalías persisten en todos estos conjuntos de datos independientes, el caso a favor de una nueva física se vuelve absolutamente irrefutable. Y luego está CMB S4, el experimento terrestre de próxima generación que desplegará más de 500.000 detectores en múltiples emplazamientos en Chile y el Polo Sur. CMB S4 está diseñado para ser el experimento definitivo sobre el CMB, el que confirme el modelo estándar con una precisión que no deje margen para anomalías o que revele las grietas que lo hacen pedazos. Su sensibilidad proyectada a la polarización a gran escala es suficiente para detectar o descartar la mayoría de las explicaciones teóricas que hemos analizado. La topología de Taurus, la geometría finsleriana, el campo magnético primordial. Todos ellos hacen predicciones específicas sobre el patrón de polarización que CMB-S4 puede poner a prueba. Estamos viviendo en el intermedio entre 2 actos de un drama científico. El primer acto comenzó en 2005, cuando el satélite UMAP reveló una alineación que nadie esperaba.
Continuó con la confirmación de Planck, las observaciones del flujo oscuro, los estudios de alineación de cuásares y la creciente constatación de que el modelo estándar está bajo más presión que en cualquier otro momento de su historia. El segundo acto comenzará cuando la próxima generación de instrumentos emita su veredicto. O el eje del mal quedará explicado por un efecto sistemático tan sutil que ha engañado a 2 satélites, 3 conjuntos de datos independientes y 20 años de análisis, o será confirmado como una característica genuina del cosmos. Y si se confirma, las consecuencias se propagarán por cada rama de la física. Las ecuaciones de la relatividad general quizás necesiten ser generalizadas. La métrica de Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker, la columna vertebral matemática de la cosmología moderna, quizás deba ser reemplazada por algo que contemple la anisotropía. La medición de la constante de Hubble quizás deba repensarse por completo, con correcciones direccionales que den cuenta de la textura del espacio. La teoría de la inflación, que predice las propiedades estadísticas del fondo cósmico de microondas, quizás deba modificarse para producir un universo con una dirección preferida. El concepto mismo de ley universal, una ley que se aplica de forma idéntica en todas partes y en todas las direcciones, quizás deba suavizarse para dar cabida a un cosmos que posee estructura en su nivel más profundo. Quizás la respuesta sea más sencilla. Quizás el eje del mal sea la pieza final de un rompecabezas que, una vez colocada correctamente, revelará una imagen tan diferente de lo que esperábamos que la pregunta misma cambie. Hemos estado preguntando, ¿es el universo igual en todas las direcciones? Quizás la verdadera pregunta sea, ¿por qué alguna vez asumimos que lo sería? La simetría es hermosa, la isotropía es elegante, la uniformidad es matemáticamente conveniente, pero el universo no tiene ninguna obligación de ser bello, elegante ni conveniente. No tiene ninguna obligación de ser simple y no tiene ninguna obligación de hacernos sentir cómodos. Durante 400 años, el principio copernicano ha servido como barrera contra la arrogancia humana. Nos ha recordado que nuestras intuiciones sobre nuestra propia importancia no son de fiar, que el universo es vasto e indiferente y que nosotros somos pequeños. Esto sigue siendo verdad. Nada en el eje del mal nos hace más grandes. Nada en él hace que el universo se preocupe por nosotros. Pero puede significar que el contenedor en el que vivimos no es el vacío sin rasgos que imaginábamos. Puede tener una forma, una dirección, una textura que quedó grabada en el momento de su nacimiento y ha persistido durante 800 millones de años, escrita en la temperatura de la luz más antigua, en el movimiento de las estructuras más grandes y en la rotación de los objetos más distantes que podemos ver. Comenzamos esta historia buscando el eco caótico y desordenado de una explosión sin orden. En cambio, encontramos algo que parece una aguja de brújula, una línea trazada a través del cielo en la luz más antigua del universo, apuntando en una dirección que, por una coincidencia tan improbable que roza lo absurdo, parece estar alineada con el camino que nuestro planeta traza alrededor de su estrella. Si esa aguja apunta hacia una nueva era de la física, o hacia un error fundamental en nuestra propia percepción. Es la pregunta que definirá la cosmología para la próxima generación. Los instrumentos están siendo construidos. Los detectores están siendo enfriados. Los satélites están siendo diseñados. Y en algún lugar, en el tenue resplandor de una luz, que ha viajado durante 800 millones de años. La respuesta ya está escrita. Simplemente aún no hemos aprendido a leerla. El universo tiene una dirección. Siempre la ha tenido. Solo ahora estamos construyendo las herramientas suficientemente precisas para verla. Y lo que veamos cuando finalmente miremos con claridad, o bien confirmará todo lo que creemos, o cambiará todo lo que sabemos. Ambas posibilidades son reales. Esa es la naturaleza de la ciencia en el límite de lo conocido.